Amigos y amigas, muy buenos días a todos y a todas. Esperando se encuentren de maravilla. Les saluda su servidor y amigo Isaías Cipriano. En este momento vamos a comenzar a abrir el abanico de posibilidades en su canal La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy, queridos amigos y amigas, he preparado un texto que espero sea de su agrado. Es un texto que lleva por título Discurso de la servidumbre voluntaria. Discurso de la servidumbre voluntaria. Este texto fue escrito en francés por Etienne de la Boétie y este autor hizo que su obra apareciera en 1576. Obviamente, esta obra ha tenido una repercusión muy importante a lo largo de los siglos, a pesar de que el autor vivió tan solo 32 años. Murió muy joven, pero nos dejó este importante texto, una obra verdaderamente singular, de una penetración psicológica, de alcances sociales, de alcances políticos inusitados. Etienne de la Boétie, Discurso de la servidumbre voluntaria. Bien, pues el texto que voy a leer con ustedes son unos pasajes que he preparado para todos y cada uno de ustedes. Los he extraído de una edición al español que preparó la editorial de Buenos Aires en el año 2011. Es una traducción de Diego Tatián. Los 40, colección Mitma. Discursos de la servidumbre voluntaria. Bien, pues lo primero que voy a resaltar hoy en este día, queridos amigos, es una dedicatoria. Este video voy a dedicarlo a uno de mis amigos, que también es maestro de educación media superior, el profesor José Rodrigo. Y José Rodrigo Ortega Hernández es un amigo mío al cual he pensado dedicarle este video justamente porque este autor y este texto que voy a analizar con ustedes ha sido de su particular agrado. Bien, comencemos entonces con la primera idea. Nos dice Etienne de la Boétie: Escipión, el gran africano, decía preferir haber salvado la vida de un ciudadano a derrotar 100 enemigos. Escipión, el gran africano, decía preferir haber salvado la vida de un ciudadano a derrotar 100 enemigos. Es preferible salvar la vida de un ciudadano a derrotar 100 enemigos. Los enemigos pueden ser vencidos, pueden ser llevados al cautiverio, pueden ser eliminados, borrados de la faz de la tierra, pero al final de cuentas serán siempre una pérdida. Se están perdiendo vidas humanas. En cambio, si ponemos en la balanza por un lado salvar la vida de un ciudadano y por el otro derrotar a 100 enemigos, Escipión, ese gran líder político, ese gran guerrero, nos dice: es preferible salvar la vida de un ciudadano a derrotar a 100 enemigos. ¿Por qué? Porque un ciudadano implica tener a alguien igual que a nosotros de frente. Implica reconocer a alguien con igualdad de derechos, en igualdad de condiciones, una persona con quien poder establecer un diálogo racional, una comunicación afectiva, una simpatía, etc. En cambio, con un enemigo, por lo general, siempre está manifiesta la violencia, el exterminio, la intolerancia y demás. Bien, pues ahí está entonces la recomendación que hace Etienne de la Boétie, siguiendo el ejemplo de Escipión. Ahora bien, el tirano no cree nunca haber asegurado su poder hasta tanto no tenga bajo su dominio únicamente hombres sin ningún valor. El tirano no cree nunca haber asegurado su poder hasta tanto no tenga bajo su dominio únicamente hombres sin ningún valor. Entonces, por una parte tenemos la presencia del tirano y por la otra algo que viene a complementar la presencia del tirano, y eso es
hombres y mujeres que no tienen ningún valor, que se sienten no solo menospreciados, sino que también tienen una desmotivación. Y esa desmotivación, por cualquier circunstancia, por cualquier razón que la hayan obtenido, esa desmotivación ahora les pone delante del tirano como si fuesen objeto de explotación, de sometimiento, de menoscabo. Por lo tanto, y aquí está la recomendación de Etienne de la Boétie, tenemos que evitar a toda costa que los seres humanos pierdan su valor. Tenemos que evitar a toda costa que los seres humanos pierdan su dignidad. Y tenemos que hacer a través de la educación, a través de la cultura, que los ciudadanos estén a la altura de ese término, que realmente se vuelvan ciudadanos. De lograr conseguirlo, entonces estaríamos deteniendo los embates del tirano. Escuchen ahora este pasaje que está un poco más extenso, pero también es sumamente singular. Esto es lo que hizo Ciro cuando estuvo frente al rey Creso y frente a los habitantes de Lidia. Fíjense muy bien. Este ardid de los tiranos de embrutecer a sus súbditos nunca fue tan patente como en la conducta de Ciro hacia los lidios. Este ardid de los tiranos de embrutecer a sus súbditos nunca fue tan patente como en la conducta de Ciro hacia los lidios. Luego de haberse apoderado de Sardes, capital de Lidia, y haber tomado prisionero a Creso, ese rey tan rico, quien se rindió y se puso a su disposición. A Ciro le dieron la noticia de que los habitantes de Sardes se habían rebelado. Él los hubiera podido reducir inmediatamente a la obediencia, pero como no quiso desolar una ciudad tan bella, ni estar obligado a mantener allí un ejército todo el tiempo para dominarla, concibió una extraordinaria forma de asegurarse su posesión. Instaló casas de desenfreno y prostitución, tabernas y juegos públicos, y dictó una ordenanza que permitía a los ciudadanos entregarse a todos los vicios. Le fue también con esta estrategia que ya no fue necesario sacar nunca más la espada contra los lidios. ¿Por qué ya no hubo necesidad de usar la espada, la fuerza bruta, la violencia, la barbaridad? Porque ocupó una estrategia de desenfreno. Y dice aquí, instaló casas de desenfreno y prostitución, tabernas y juegos públicos, y dictó una ordenanza que permitía a los ciudadanos entregarse a todos los vicios. Le fue también con esta estrategia que ya no fue necesario sacar nunca más la espada contra los lidios. Es decir, Ciro preparó una estrategia verdaderamente cerebral. Después de analizar la conducta de estas personas y después de haber pensado durante algún tiempo cómo hacerle para someterlos, no encontró una manera más efectiva ni de mejor alcance que ponerles la ocasión de caer en el desenfreno. Y fue precisamente ese desenfreno el que llevó a los lidios a entregarse de manera dócil cual si fuesen corderos. Ya embrutecidos por los vicios, por la depravación y por muchos desenfrenos, los lidios dieron su brazo a torcer, fueron sometidos y se hizo de esta manera patente el poderío de Ciro. Bien, pues resulta que a través de este ejemplo, Etienne de la Boétie, en esta obra que se llama Discurso de la servidumbre voluntaria, nos está lanzando algunas señales, nos está diciendo, tengan mucho cuidado con este tipo de situaciones, porque lejos de ayudarnos nos perjudican, empeoran las condiciones de vida o de supervivencia. Si ya de por sí la vida es complicada, es difícil, tiene
innumerables ocasiones en las cuales uno puede fracasar, tropezar, pues con mucha mayor razón se va a fracasar y se va a tropezar si dejamos que los vicios se apoderen de nuestra persona. Pero no crean que siempre los tiranos han sido mal vistos. Los tiranos de suyo han ejercido un poder, una arbitrariedad, se han ensañado con los ciudadanos, con las poblaciones, con hombres y con mujeres. Pero algunas veces es tal la capacidad que tienen de dominación, las estrategias, las ardides, todos aquellos elementos que sirven para poder lograr el control de las masas, que a veces el mismo pueblo y esas mismas masas les rinden pleitesía. Tal le pasó a Julio César. Esto nos lo dice el historiador romano Seutonio en Vida de César. El pueblo le erigió una columna de casi 20 pies, con piedras de Numidia, con la leyenda al padre de la patria. Dice Seutonio que a Julio César, un tirano, el pueblo le erigió una columna de casi 20 pies, con piedras de Numidia, con la leyenda al padre de la patria. Entonces ahí tenemos a un personaje que Etienne de la Boetie, el autor de este discurso de la servidumbre voluntaria, Etienne de la Boetie le llama a Julio César una especie de bestia feroz. Nos dice de Julio César: fue él quien aplastó con sus pies todas las leyes y avasalló la libertad romana. Fue Julio César quien aplastó con sus pies todas las leyes y avasalló la libertad romana. Y algo semejante dice de Nerón, otro romano, otro tirano, otro ser también al cual el mismo Etienne de la Boetie le llama despreciable. Le denomina execrable monstruo, digno de abominación. Y también, al igual que Julio César, una inmunda bestia feroz. Eso es lo que nos dice Etienne de la Boetie. Vamos a leer ahora otro pasaje, un pasaje que tiene cierta extensión, para que vean más o menos cuál es la propuesta sobre la cual quiere llamar nuestra atención Etienne de la Boetie. Estamos leyendo Discurso de la servidumbre voluntaria, publicado en 1576 por este francés. Es en verdad algo maravilloso que se dejen llevar tan fácilmente con poco que se los halague. Está hablando acerca del pueblo que se somete a los tiranos. Es en verdad algo maravilloso que se dejen llevar tan fácilmente con poco que se los halague. Los teatros, los juegos, las farsas, los espectáculos, los gladiadores, las bestias extrañas, los premios, los cuadros y otras drogas semejantes eran para los pueblos antiguos el incentivo de la servidumbre, la compensación de su libertad arrebatada, los instrumentos de la tiranía. Escuchen muy bien, queridos amigos y amigas, cuáles son los instrumentos de la tiranía desde tiempos inmemoriales. Los teatros, los juegos, las farsas, los espectáculos, los gladiadores, las bestias extrañas, los premios, los cuadros y otras drogas semejantes eran para los pueblos antiguos el incentivo de la servidumbre, la compensación de su libertad arrebatada, los instrumentos de la tiranía. Este sistema, esta práctica, estos halagos fueron los medios que empleaban los antiguos tiranos para poder adormecer a sus súbditos en la servidumbre. De este modo, los pueblos embrutecidos encontraban bellos todos esos pasatiempos.
divertidos con un placer vano que los deslumbrara y se acostumbraban así a servir ingenuamente, al igual que los niños pequeños que aprenden a leer a causa de las imágenes brillantes que hay en los libros. Vamos a repetir una vez más parte de este pasaje amplio porque nos está hablando de la sutileza en la manipulación, cómo es que el tirano advierte a través de ciertos mecanismos de poder cómo ejercer una violencia, cómo ejercer una manipulación sobre la psique, sobre la mentalidad de los individuos. Este sistema, esta práctica, estos halagos fueron los medios que empleaban los antiguos tiranos para poder adormecer a sus súbditos en la servidumbre. De este modo, los pueblos embrutecidos encontraban bellos todos esos pasatiempos, divertidos con un placer vano que los deslumbrara y se acostumbraban así a servir ingenuamente, al igual que los niños pequeños que aprenden a leer a causa de las imágenes brillantes que hay en los libros, cual si fuesen niños. Bien, pues los tiranos romanos que aplicaron este tipo de estrategias, este tipo de mecanismos de poder, de violencia sutil, de violencia camuflada, dice que celebraban a los hombres de las decurias. Eso es lo que hacían los tiranos romanos. ¿Y quiénes eran los hombres de las decurias? Nos dice que se trata de una reunión de hombres del pueblo, agrupados y enrolados de 10 en 10, alimentados a expensas del tesoro público, es decir, los consentidos de los tiranos. Se les denominaba decurias. Reunión de hombres del pueblo, agrupados y enrolados de 10 en 10, alimentados a expensas del tesoro público. Desafortunadamente, hasta este momento, hasta este 2021, no solo en México, sino en distintas partes del mundo, sabemos que cerca del poder también hay un grupo, una facción, un gremio, un conglomerado de personas que se dedican a eso, a una vida parasitaria, a una vida infamante y degradante. Pero bueno, esa puede ser una cuestión de un video posterior, pero escuchen cómo Etienne de la Boetie ha lanzado su mirada hacia la antigua Roma, en donde se encontraban personajes como los que ya hemos señalado, Nerón, Julio César, Calígula, entre otros. Ahora bien, el pueblo ignorante y embrutecido ha sido siempre el mismo. Esta es también una afirmación que Etienne de la Boetie resalta por encima de muchas otras, que un pueblo ignorante y embrutecido ha sido siempre el mismo, es decir, a través del tiempo se ha visto como objeto de sometimiento, de escarnio, de abuso, de ofensa. Tenemos un pasaje más de Etienne de la Boetie. Estamos leyendo en su canal La Sinfonía del Pensamiento, la obra que lleva por título Discurso de la servidumbre voluntaria. Discurso de la servidumbre voluntaria, obra publicada en 1576 por Etienne de la Boetie, este autor francés. El mismo pueblo fabrica siempre estúpidamente leyendas inverosímiles, para luego depositar en ellas una increíble fe. El mismo pueblo fabrica siempre estúpidamente leyendas inverosímiles, para luego depositar en ellas una increíble fe. Entonces somos nosotros presa de nuestra propia construcción, de la idea falsa, de esa idea que se nos ha vendido. Si la compramos, de repente se puede convertir esa idea en nuestro azote, en nuestro ídolo, en nuestro propio verdugo. Mucho cuidado con ese tipo de ideas. Ahora bien,
Escuchen este pasaje, queridos amigos, amigas. Los reyes de Asiria y después de ellos los reyes de Media casi no aparecían en público, con el propósito de hacerle creer al pueblo que había en ellos algo sobrehumano y subir en esta ilusión a la gente. Los reyes de Asiria y después de ellos los reyes de Media casi no aparecían en público con el propósito de hacerle creer al pueblo que había en ellos algo sobrehumano y sumir en esta ilusión a la gente que se entregaba a la imaginación de las cosas que aún no había visto. Es así que tantas naciones que durante mucho tiempo estuvieron dominadas por estos reyes misteriosos, se acostumbraron a servirlos y los servían tanto más voluntariamente cuanto más ignoraban quiénes eran sus amos o incluso si tenían alguno, de modo tal que vivían atemorizados por un ser que nadie había visto. Aquí Etienne de la Boetie nos está hablando de esa asociación entre los poderosos de la tierra, entre los tiranos de la tierra, entre los gobernantes de la tierra, y esta conexión hacia lo divino, este vínculo con lo sagrado, con lo celeste. Entonces los reyes estaban investidos, estaban cubiertos de una especie de halo o de aliento divino o de una especie de aura que los hacía pasar como si fuesen seres cuasi eternos. Por eso nos dice aquí Etienne de la Boetie: los reyes de Asiria y después de ellos los reyes de Media casi no aparecían en público, con el propósito de hacerle creer al pueblo que había en ellos algo sobrehumano y sumir en esta ilusión a la gente que se entrega a la imaginación de las cosas que aún no ha visto. Es así que tantas naciones que durante mucho tiempo estuvieron dominadas por estos reyes misteriosos, se acostumbraron a servirlos y los servían tanto más voluntariamente cuanto más ignoraban quiénes eran sus amos o incluso si tenían alguno, de modo tal que vivían atemorizados por un ser que nadie había visto. Una vez más, en este pasaje, Etienne de la Boetie está poniendo el énfasis en la ignorancia que sirve como estímulo constante para que creamos cosas que no son reales, para que nos imaginemos que se nos está ofreciendo las perlas de la Virgen, cuando en realidad se nos está dando, como suele decir la expresión, a tole con el dedo. Pero todo esto no tiene solamente víctimas, sino tiene cómplices. Una persona que está sumida en la barbarie, en la ignorancia, en el desconocimiento, pues es presa y objeto de explotación, de humillación. Pero una persona que alcanza a comprender más allá del común de los mortales y que además tiene una educación que le permite levantarse por encima de las cadenas y que a pesar de poder levantarse de esas cadenas, de ese sometimiento, prefiere quedarse ahí, es precisamente ese tipo de personas a las que condena Etienne de la Boetie en esta obra que se llama Discurso de la servidumbre voluntaria. Es decir, ocupando otra expresión coloquial, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Los ignorantes son sometidos por ello, porque no tienen el conocimiento, porque están faltos de un saber. Pero quienes sí tienen el conocimiento y están a favor de la explotación y comulgan con las fuerzas que se dedican al menosprecio, al aprisionamiento, al rechazo, son entonces personas execrables, detestables, seres infames que entonces se han logrado vender al mejor postor. Es decir, que su dignidad la han dejado en entredicho, que su virtud
está arrastrándose por los suelos. Lo único que les queda es simplemente el goce, el deleite, el disfrute momentáneo y fugaz de esa existencia consagrada a los intereses muy particulares, a intereses que atentan contra la dignidad de las personas, los derechos humanos y contra todo aquello que hace la vida digna y la vida de calidad. Por ello, queridos amigos, queridas amigas, este texto es altamente recomendable. Discurso de la servidumbre voluntaria. Etienne de la Boétie ha hecho un esfuerzo maravilloso por, en un 100 de páginas aproximadamente, nos ha comunicado este conocimiento que debemos tener siempre presente para evitar caer en las manipulaciones, en los desenfrenos, en las arbitrariedades y tomar nuestro verdadero papel como ciudadanos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la antigua Atenas, un lugar donde los ciudadanos lograron establecer un hito, lograron establecer un punto de referencia gracias a su capacidad, a su desarrollo cultural, también a la negociación, al diálogo. Esto se debe precisamente a que se ocuparon no solamente de un desarrollo económico, no solamente de una movilidad social, sino que se ocuparon también de un perfeccionamiento espiritual. Es cierto que la perfección está muy lejos de nosotros, pero sin embargo nos puede servir como un referente, como una idea regulativa. Si nosotros tenemos plasmado en el horizonte el poder ansiar alcanzar un modelo de desarrollo mucho mejor, un modelo de desarrollo que emane desde las fuerzas de nuestra personalidad, desde nuestra comunidad, desde nuestra educación. Esta será seguramente solo a condición de que podamos establecer un diálogo frontal, un diálogo abierto, un diálogo donde estemos dispuestos a recibir el influjo bienhechor de las personas con las cuales nos comuniquemos, con quienes dialoguemos. Nadie se libera en soledad, todos nos liberamos en comunión. Los seres humanos han nacido los unos para los otros, o los educamos o los padecemos. Y en este sentido estamos en un contexto social, en una comunidad social, precisamente para que estando juntos, estando unos junto a otros, teniendo a nuestros prójimos, podamos crear mejores condiciones para nuestro desarrollo. Es así como hoy en este canal, La Sinfonía del Pensamiento, nos hemos engalanado con presentar este texto de Etienne de la Boétie, Discurso de la servidumbre voluntaria. Esperando que haya sido de su agrado este contenido. Son tan solo unos cuantos pasajes que hemos leído juntos, que he estado analizando con ustedes. Obviamente se pueden decir muchísimas más cosas al respecto, pero por lo pronto baste con lo dicho. Como muestra basta un botón, y este es precisamente el dinamismo. Esta es la línea que va conduciendo el razonamiento de Etienne de la Boétie en esta obra singular, una obra que también cala, que pone el dedo en la llaga y que de alguna manera nos dice: tengan mucho cuidado, no solo con su propia formación, con su propia preparación, con su propia educación, sino también hay que tener mucho cuidado con todo aquello que se mueve en las esferas del poder y que representa una manipulación, que puede representar también un sometimiento, incluso muy sutil, muy implícito, pero a final de cuentas un sometimiento. Queridos amigos, damas y caballeros, ha sido un honor, un gusto poder compartir con ustedes un instante. Esperemos poder vernos pronto en una emisión más de La Sinfonía del Pensamiento. Muchas gracias y excelente día para todos y para todas. Cuídense mucho.